Capítulo 5. La senda de la persecución. La iglesia en nuestra zona empezó a crecer en gracia y en número a medida que Dios salvaba de forma radical muchas personas, y las enviaba como ganadoras de almas. Pronto, sin embargo, se levantó la oposición en contra de nosotros. Debido a que tantas personas creían en Cristo, las autoridades comenzaron a movilizarse. Antes de nosotros, nunca hubo cristianos en nuestra aldea. Mi madre se identificaba como líder de nuestra iglesia y la perseguían las autoridades. Le pusieron un gran sombrero con orejas de burro sobre su cabeza, y la pasearon por las calles. La obligaron a asistir a clases de reeducación, a fin de ayudarla a corregir sus falsos puntos de vista. Después que asumí el liderazgo de nuestra iglesia, la presión se desvió de mi madre a mí. Las autoridades venían a menudo a preguntarle mi paradero, pero casi siempre los pasaba por alto, y fingía no entender una palabra de lo que le decían. Pasando un tiempo, la dejaron en paz, pensando que había perdido la razón. A los 17 años de edad, me arrestaron por primera vez por predicar el Evangelio. En los años que siguieron, nos arrestaban con frecuencia, y nos interrogaban en el Buró de Seguridad Pública, BSP. En vez de debilitarnos, la persecución solo nos hizo más fuertes. Mientras más presión sufríamos, más fuego y amor teníamos por la extensión del Evangelio. Éramos como los hijos de Israel mientras estaban esclavizados en Egipto. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Éxodo 1:12. Mi padre falleció en 1977. Estuvo débil y desnutrido por algún tiempo, y, al final, a los 76 años de edad, se fue a la presencia de Dios. El cáncer del que lo sanó el Señor en 1974, sin embargo, nunca regresó. Su funeral fue muy emotivo para mí. Aun cuando sabía que era salvo, y estaba en el cielo, lo extrañé muchísimo. Me apoyó por completo en mi ministerio. Estaba orgulloso de mí, y siempre me animó a servir al Señor con todo mi corazón. En el invierno de 1978, empezamos a bautizar creyentes por primera vez. La única forma segura de hacerlo, era abriendo un agujero en el hielo sobre el río y bautizar a los nuevos creyentes en las aguas heladas durante la noche mientras dormían los policías. En muchas ocasiones bautizamos a cientos de creyentes en los ríos y arroyos del sur de Henan. A veces el Señor hizo el milagro de que nadie se diera cuenta de lo fría que estaba el agua. Algunos incluso comentaron que se sentía cálida. A fines de la década de 1970, multitudes de personas acudían al Señor a diario. Tenían gran necesidad de prepararse y establecerse en la fe. Aunque apenas pasaba los 20 años, los demás me veían como un líder maduro, y uno de los cristianos antiguos, porque había acudido al Señor en 1974. El año de 1980 fue uno fenomenal para la iglesia en Henan. Lo recordamos como el año en que el Señor hizo milagros extraordinarios y sanidades divinas. Y las palabras de Jesús llegaron de forma sobrenatural a muchas personas. Ese maravilloso año, vimos un tremendo crecimiento en la iglesia. Más tarde, muchos de los convertidos en 1980 llegaron a ser líderes de la Iglesia de Dios en toda China. La provincia de Henan se convirtió en la Galilea de China, de donde vinieron muchos de los discípulos de Jesús. En una de las reuniones en la zona de Nanyang, cientos de personas, cristianos e incrédulos también, vieron una visión de un barco flotando en un mar de nubes por encima del lugar de reunión. Muchos pecadores se arrepintieron, y entregaron sus vidas a Cristo como resultado de esta señal y prodigio. En el pueblo de Fensuilin, colina divisoria, también en Nanyang, un incrédulo se encontraba moribundo a causa de una prolongada enfermedad. Su familia nunca había escuchado el Evangelio. Un día por la tarde, el Señor Jesús se le apareció a este hombre, y le dijo: «Me llamo Jesús. He venido a salvarte». El pueblo de Fensuilin está situado en una remota zona montañosa, que nunca había sido visitada por un predicador. No tenía iglesia, ni pastor,
Así que, cuando llegué allí por primera vez, me sorprendió encontrar que el Evangelio se había extendido a muchos otros pueblos, y que docenas de familias habían puesto su fe en Cristo. Jesús mismo les había predicado el Evangelio. Estos nuevos creyentes estaban hambrientos de recibir la enseñanza de la palabra de Dios. En diciembre de 1980, unas semanas antes de Navidad, el diablo usó una manera nueva de tentarnos y engañarnos, pues empezó a usar sugerencias sutiles y artimañas astutas. El gobierno convocó a una reunión de 120 representantes religiosos de todo el país. Se invitaron a líderes musulmanes, budistas, daoístas y cristianos. En ese tiempo, no sabíamos nada sobre la Iglesia patriótica de las 3 autonomías que estaba formando el gobierno. Lo de 3 autonomías se refería, según ellos, a los 3 principios directivos. Se propaga, se sostiene y se gobierna a sí misma. La mayoría de los cristianos pensaba que era algo bueno, y se alegraba de que parecía ser un nuevo día cuando los creyentes podrían adorar a Dios con libertad, sin interferencias ni persecuciones. Asistí a la reunión dispuesto por completo a la idea de unirme a la nueva iglesia, y dispuesto incluso a la posibilidad de ser un líder para nuestra zona, si eso era lo que quería Dios. La reunión se organizó mediante la cooperación conjunta de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, AEAR, y el BSP. En esa reunión, pretendían seleccionar los miembros del comité y el presidente de cada religión. El jefe de la administración me invitó, porque tenía la reputación de proclamar el Evangelio, y también porque poseía una Biblia. Más del 90% de los delegados querían que fuera el presidente de la asociación cristiana, pero algunos difamaron de mí en público, diciendo que era un falso pastor, porque nunca había asistido a un seminario o instituto bíblico. Un hombre llamado O fue el principal acusador, pues quería para sí la posición de presidente. Afirmaba ser creyente de Jesús desde que estaba en el vientre de su madre. Era bien conocido que había negado al Señor Jesús durante la Revolución Cultural, y que creía en una teología liberal extrema, y centrada en el hombre. Durante la reunión anunció con orgullo que era un pastor más calificado que yo, porque había estudiado en un instituto, seminario, bíblico, y había estudiado en una escuela misionera antes de 1949. Les aseguró a los delegados que era la persona apropiada para ocuparse de los asuntos de la Iglesia en nuestra zona. O dijo que el gobierno debería oponerse a individuos como mis colaboradores y yo, porque íbamos por todas partes, predicando el Evangelio de forma ilegal, sanando a los enfermos, y expulsando demonios de las personas. Dijo también que deberían frenarnos, porque trastornábamos el orden social, y amenazábamos la paz y la estabilidad. En la reunión, ese hombre empezó a gritarme con enojo. Me mantuve tranquilo todo el tiempo que pude, pero entonces sentí que el fuego de Dios se encendía en mí, como le sucedió a Jesús cuando se enfrentó a los cambistas en el templo. Mateo 21:12. Cuando terminó su discurso, el jefe del BSP se levantó y le animó a que siguiera hablando en contra de los falsos cristianos como Yun. Frotándose las manos con alegría, el jefe dijo: por favor, díganos todo lo que sepa acerca de cómo Yun y sus colaboradores perturban el orden social. Denuncie la suciedad de su cristianismo. Háblenos de cómo estos falsos pastores tratan de destruir nuestra nación. O se sintió muy honrado, y se paró de nuevo. Declaró con orgullo: nosotros los cristianos verdaderos, tenemos muchas quejas en contra de los falsos cristianos como Yun. Me sentí tan enojado por las calumnias que lanzaba este hombre, y por la deshonra que traía para la Iglesia de Dios ante los incrédulos, que ya no me pude aguantar más. Me paré encima de mi asiento, y en el nombre de Jesucristo, le ordené a este hombre que se callara. La reunión era un alboroto. Me sentí lleno del Espíritu Santo, y con palabras poderosas del Señor, proclamé: esta reunión no es del agrado de Dios. Señalé con el dedo a los que afirmaban creer en el Señor, y les dije: ustedes son una vergüenza que juzgará el Señor Jesús.
La Biblia dice que los creyentes no deberían de unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo pueden morar juntas la luz y las tinieblas? La Iglesia de Dios no tiene comunión con los ídolos. El Señor y su Iglesia los juzgará. Antes de que terminara de hablar, algunos hermanos y hermanas cristianos vinieron con lágrimas en sus ojos, y me hicieron bajarme y sentarme, rogándome que me detuviera antes de que me metiera en graves dificultades. Los agentes del BSP y los líderes religiosos estaban furiosos. Se pararon y golpearon las mesas con los puños. Me amenazaron. ¿Quién es usted para pensar que puede perturbar el desarrollo de esta reunión? Nunca más le permitiremos que asista a una reunión como esta. En cuanto escuché esas palabras, me paré de nuevo y declaré: me voy ahora mismo. Nunca más me inviten a algo como esto. Esta es la manera en que el Señor me dio para dar mi vida por el Evangelio en China, y a trabajar por el crecimiento de las iglesias en casas. A partir de ese día entendí con claridad que el reino de Dios nunca se debe mezclar con la política. La meta suprema de la enseñanza marxista es la total erradicación de cada religión. A la esposa pura de Cristo no la puede controlar un gobierno ateo dirigido por hombres que odian a Dios. La verdadera iglesia no es una organización controlada por el gobierno humano, sino una colección santa de piedras vivas, con Jesucristo como la piedra angular. A medida que salía del centro de reuniones, me sentía tan libre como un pájaro. Una nueva canción vino a mi corazón. Desde el día que salí de casa, he llevado mi cruz corriendo hasta el fin de la tierra por Jesús. He participado en los sufrimientos de mi Señor, proclamando el Evangelio con lágrimas muchas veces a través del viento y la lluvia. Las lágrimas han rodado por mis mejillas. Muchas cosas abrumaban mi corazón, pero el amor de Jesús continúa dirigiéndome. Su amor y su gracia me confortan, y me guardan perfectamente día en día. Oré diciendo: Señor, ¿a dónde puedo ir? Señor, ¿qué me traerá el futuro? El Señor enseguida me respondió a través de Jeremías 1:58. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.